Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola Yoli, que estoy en la Payancoa para hablar de la película Lost in Translation, película de Sofía Coppola. Para mi gusto sigue siendo la mejor de Sofía Coppola y creo que va a pasar tiempo. No digo que ella no pueda hacer otra mejor, que puede, pero creo que en el nivel que estaba su carrera cuando hace esta película y demás, va a ser difícil que se reproduzcan las condiciones que dieron lugar a esta historia, que también tiene que ver algo con una experiencia personal de la propia directora, que también tiene que ver algo con pues con la situación digamos creativa que ella viviera en ese momento cuando está arrancando una carrera, que también tiene que ver con que es una película, por decirlo así, de despegue de la filmografía que ya había dirigido antes. Evidentemente sí que tiene una película antes de esta, tiene una película muy potente que es Las Vírgenes Suicidas. O sea que en ningún caso era una debutante en la dirección, y lo que sí que es cierto es que digamos cuando llega esta película le llega en un momento concreto de su carrera que es el momento perfecto para poder también tenía detrás de ella mucha publicidad, ¿no? Pero le llega en el momento perfecto para poder decir, bueno, un momento, es que lo que dicen Las Vírgenes Suicidas no fue una casualidad, o sea, eso no salió porque sí. Y ya sabes, Yoli, que la gente es perversa. Y que hubo pues incluso algún que otro run, ¿no? De, bueno, ¿hasta qué punto? Claro, Coppola, padre, ha intervenido de alguna manera y tal. Ese tipo de rumor nauseabundo, ¿no? En ese momento llega los in Translation. Y en ese momento ella dice, momentito, aquí estoy yo. Es decir, aquí no hay papá, ni sombra de papá, ni nada que tenga que ver con mi papá. Esta soy yo, es decir, soy yo como cineasta, soy yo como directora. Y creo que ese poner encima de la mesa el talento, eso se da justo en ese punto de arranque de la carrera, ¿no? Por eso digo que creo que no va a ser, no va a tener fácil, digamos, enhebrar una aguja como la que es esta película en su carrera, porque además siempre va a estar sometida un poco a esta película no es tan sorpresa como fue en su momento la de Bill Murray con Scarlett Johansson, ¿no? Y ya sabes que además hay toda una mitología sobre el desenlace, de la que voy a hablar brevemente luego, así que no entro ahora en eso, pero digamos que esta es una película que se ha convertido en un icono, ¿no? del cine de los primeros 10 años del 2000. Es una película de 2003 y que eso no se lo va a quitar nadie, ¿no? Entonces, muchas condiciones que han cambiado en la carrera de Sofía Coppola, y también que es una película que marca un poco el estilo, ¿no? de la directora. Y por eso digo que es el tipo de película que marca al director. Le pasó, por ejemplo, a Rossellini con Roma Ciudad Abierta. Después todo eran comparaciones con Roma Ciudad Abierta. Cuando dirigía una película nueva siempre se comparaba, ¿no? Y se decía, pero no es Roma Ciudad Abierta y tal. No hablemos de, pues, por ejemplo, Orson Welles, ¿no? No hablemos de muchos otros directores que con su ópera prima, esta no es una ópera prima, ya he comentado que antes estaba Las Vírgenes Suicidas, pero a pesar de eso siempre es una película como de primer arranque de la carrera, ¿no? De primer tercio de la carrera, de la filmografía. Y esas son un poco las que marcan unas expectativas por parte del público frente al director o directora, y yo creo que todo eso confluye en la imagen, en la visión que tenemos de Lost in Translation. Quiero aprovechar para darte las gracias por haber tenido paciencia con el tiempo que ha habido que esperar, que has tenido que esperar para esta videocrítica, pero bueno, lo que pasa es que vamos siempre queriendo ver las películas, tomando las notas apropiadas, volver a ver las películas aunque ya las hayamos visto, cosa que es necesaria. Y también porque las películas tienen su propia vida. Es
decir, y no siempre, digamos, no, en mi opinión, esto es una teoría un poco disparatada por mi parte, ¿no? Pero conviene volver a ver las películas porque eso nos permite también reubicarlas, digamos, también en cuanto a la carrera posterior del director, etcétera, ¿no? Y no sujetarnos a ese recuerdo que tenemos de cuando la vimos la primera vez. En eso hay que ser muy flexible. Y por eso cada vez que yo hago una crítica, vuelvo a ver la película, un poco para intentar actualizar qué emoción, qué planteamiento, qué sensaciones me produce esa película, ¿no? Mi compañero Usero sé que hace lo mismo en sus videocríticas y me parece el mejor método, ¿no? También para tomar notas y estas cosas. Así que gracias por la paciencia, pero es necesario el volver a ver las películas. Eso lleva un tiempo, porque tenemos muchas y en fin. Y además esta es una de las películas bastante asequible, en el sentido de que dura un poquito más, 1 hora y media más o menos, ¿no? Lo cual está muy bien. El ritmo es clave en esta película. El tiempo. No tiene 5 minutos más de margen con esta historia. Esta historia es lo que es. Tiene que acabar cuando acaba. No puede meterle más, no hay más que meterle. Y sobre todo porque ella está trabajando mucho, Sofía Coppola está trabajando mucho en esta película con la elipsis, que creo que es una gran herramienta para contar historias. Y por lo tanto, eso te da 1 hora y media. 1 hora y media es una medida para mí perfecta de película. Pero estamos teniendo muchas otras que son 3 horas, 2 horas y media, 2 horas 45. Entonces, claro, cuando nos metemos con una película de 2 horas 45 a tomar notas, te puedes figurar que aquí nos sale pues la guía telefónica prácticamente, ¿no? Pero esta no, esta es muy viable, muy asequible, muy razonable en tiempo y vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Primero yo quería casi plantear, ¿no? como una de las cuestiones de la película. ¿Quién es el protagonista? ¿Ella o él? Yo creo que queda claramente establecido que son los dos. En algún momento podría parecer que la protagonista es ella. El primer plano de la película es un plano de ella. Concretamente es un plano de ella de espaldas. Y más concretamente de su trasero. No pasa nada, su trasero y sus piernas. Ella de espaldas a la cámara. Que también hay que subrayar aquí una cosa interesante. Se ve un poco la capacidad de la directora, que siempre se ha visto en sus películas, para no... el tratamiento que tiene de la figura del cuerpo femenino no es un tratamiento, obviamente siendo una directora, no es un tratamiento que convierta ese cuerpo en objeto. Ella puede hacer un plano de la protagonista en bragas y no está haciendo una sexualización de la protagonista. Es más, va a repetir ese plano en un momento concreto, no ese plano, pero uno parecido, donde ahí sí que hay una propuesta, digamos, de intimidad, de entrar en la intimidad de los personajes, que resulta llamativa. Y me refiero al plano en el que pasa ella, la vemos pasar a ella, y está el marido con las cámaras en el sol y con unas gafas de sol absolutamente estúpidas en un interior. El tipo es bastante lerdo, ¿eh? En general. Digamos que ella atraviesa todo el plano, o sea, cruza justo por el centro del plano y sigue en bragas y él se queda como está. O sea, él sigue con su rollo de no, es que este grupo de rock y no sé qué y no sé cuántos. O sea, y ahí sí que está hecho, digamos, con cierto, hay como un subrayado, ¿no? De Sofía Coppola diciendo, chico, estoy alrededor tuyo, ¿no? Estoy y no me ves. O sea, y realmente eso no lo ve con las gafas y no me ves. El tema de ver o no ver, el tema de entender o no entender es un tema esencial en la película y es significativo que Sofía Coppola elija, es como una especie de declaración de principios, ¿no? Es decir, puedo mostrar una mujer en ropa interior de espaldas y no estoy sexualizándola, ¿vale? Simplemente una presentación. Ese primer plano es un primer plano de ella. Podríamos pensar que eso, sumado a el tratamiento visual que tiene Scarlett Johansson durante toda la película, con esos planos de ella mirando por la ventana, que se repiten de manera recurrente, con esos planos de punto de vista subjetivo, por ejemplo, cuando ella sale de viaje, ¿no? Y ve el monte Fuji desde el tren. Podríamos pensar que digamos, en la que hace el viaje, la que lleva el protagonismo, con ese plano de movimiento de cámara alrededor de ella cuando está justo mirando por la ventana hacia el exterior en la ciudad,
Todos estos elementos podrían hacernos pensar que la protagonista es ella. Pero es que ocurre que después hay, por decirlo así, párrafos de la película completos que están absolutamente protagonizados por él. Entonces al final no nos queda más que la conclusión de que los dos son protagonistas, y ocurre que los dos hacen un viaje que al principio de la película es absolutamente paralelo. Vamos viendo cómo va el viaje de él, ese arco de desarrollo del personaje de él, y cómo va el arco de desarrollo del personaje de ella por separado, hasta que llegan a cruzarse, ¿no? Y al final va a ocurrir un punto más o menos lo mismo. Claro, ¿qué pasa? Que después hay toda una teoría sobre el final, hay distintas teorías sobre el final de la película. Bueno, aprovecho, como vamos a hablar del final de la película, y antes de que entremos más en materia, aclaro para hacer una serie de avisos, con tu permiso, Yoli. Primer aviso, que esto es un vídeo de la revista Acción, que la tengo por aquí y va a salir ya mismo. Esto es un vídeo de la revista Acción que podéis conseguir en el kiosco, y que es una revista que está en edición en papel, donde hacemos análisis como este que voy a hacer yo ahora aquí y demás, y donde pues tenemos pósters, tenemos fichas, carteles, etcétera, ¿no? Y por elegir alguna sección así porque pueda parecer, o sea, que pueda resultar más o menos llamativa, pues por ejemplo, aquí hemos hecho un coleccionable, un recorrido de los grandes villanos del cine, ¿vale? Y pues bueno, cada villano con su ficha correspondiente. Su ficha correspondiente, un texto de introducción, y cada villano con su ficha sobre una serie de datos y tal. Eso por un lado, ¿vale? Después, que esto es un vídeo con spoilers. Bueno, la revista la podéis conseguir en el enlace que os van a poner aquí abajo si queréis por correo, y si no, pues ir a buscar al kiosco, que los kioscos están abiertos, y en todo lo que ha durado esta pandemia han hecho un trabajo excelente para mantener por lo menos alguna brizna de normalidad dentro de este caos que nos cayó encima en el mes de marzo. Hay que apoyar a los kioscos, amigos. Pero bueno, si no, lo podéis conseguir por correo, lo podéis pedir por correo al link que tenéis ahí abajo. Segundo aviso, esto es un vídeo con spoilers. Es decir, que aquí vamos a hablar libremente de las películas, porque Yoli ha visto la película, y por eso, de la película de Sofía Coppola, y por eso la pide. Así que aclarado que es un vídeo con spoilers. Y finalmente, si cuando acabe este vídeo resulta que os gusta y que os interesa lo que estamos contando aquí y tal, pues le dais a like y podéis suscribiros al canal. Hechos estos avisos, vuelvo al tema y vuelvo al final. Como te decía, Yoli, protagonismo. Lo que ocurre es que a pesar de ese despliegue visual que tiene Sofía Coppola sobre Scarlett Johansson, sobre el papel de Scarlett Johansson y sobre la actriz en esta película, después tenemos el final. Y el final, que según las teorías que circulan de qué pasó en el final, qué le dice él a ella y todo esto, que las hay de todo tipo y alguna un poquito disparatada pero muy divertida, el final lo capitanea él de alguna manera, ¿no? En el sentido de que ella está, digamos, más un poco en punto pasivo, y él es el que... También dicen que fue Bill Murray el que improvisó ese final, que no era exactamente el que estaba escrito en guión, que quedó mejor, y la directora lo dio como bueno, vale, compro, pero bueno, es todo lo que gira en torno a la frase esta final que le dice él a ella, ¿no? Que le susurra él a ella. Y que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, que después pues voy a repasar muy brevemente antes de acabar el vídeo. Entonces, el protagonismo. Pues el protagonismo podríamos decir, en lo que yo llamo la secuencia paradigmática, que es un poco la que resume todo el tema de la película y los puntos fuertes, los puntos esenciales de la película. ¿Cuál sería esa secuencia paradigmática? Que puede ser lo que nos guíe, ¿no? Hacia quién podría ser el protagonista. Pues la secuencia paradigmática, para mí, la secuencia paradigmática es aquella en la que están los dos viendo digamos, este vídeo, o sea, esta película de la Dolce Vita. La noche esa que pasan juntos, ¿no? Por decirlo así. Además es muy curiosa porque él está sobre la cama, ella está en el suelo. O sea, y siempre hay un distanciamiento al principio. Están viendo la Dolce Vita. La Dolce Vita es significativa, la película de la Dolce Vita, porque
porque también, si nos damos cuenta, están viendo justo la secuencia con el gato, la Fontana di Trevi y Anita Ekberg y Marcello Mastroianni en la fuente y todo esto. Y esa noche que pasan esos dos personajes en la película de Federico Fellini es también una noche que no, digamos, donde parece que va a pasar algo, pero realmente no pasa nada, nada físico entre ellos, ¿no? Pero es una noche como de fábula, como de cuento, el típico cuento imaginado, ¿no?, de la estrella que parece bajar a pie de calle y mezclarse con la gente, vamos a llamarlo así, normal, ¿no? Es curioso que estén viendo eso. Bueno, pues después de que estén viendo eso, tenemos ese plano, que para mí, ya digo, es la secuencia paradigmática, ese plano en el que los dos están reflejándose sobre el cristal de la ventana, y las ventanas ya sabemos que son muy importantes desde el principio, cuando él va en el coche, en el taxi, cuando la presentación del personaje de él, con ese primer plano de él dentro del coche y la ciudad fuera desenfocada, y después ese plano desde el exterior a él dentro del coche con las luces rebotando en el cristal del coche, en la ventanilla del taxi, y que es un plano que después se va a repetir con ella también cuando salen juntos por la noche y ella se vuelve y ve que él está dormido y se sonríe, que es lo que no hace con el marido cuando está dormido. O sea, cuando el marido está dormido, a ella se le exaspera un poco, ¿no? Pero a este, cuando le ve dormido, como que se sonríe y tal. Pero antes de eso hemos tenido un plano de ella, que es como si ella se hubiera puesto en el lugar de él, ese lugar de él que hemos visto desde el principio, ¿no?, en el viaje que hacen, que ya decimos que se cruzan. Bien, pues volviendo, secuencia paradigmática, ellos dos hablando en la habitación y reflejándose sus figuras en esa ventana en la que tenemos, tras la que tenemos todas las luces de la ciudad. Y en ese momento, cuando ella dice no volvamos aquí jamás porque nunca será tan divertido, que es la gran frase de lo que es una historia romántica. Esto es una historia claramente romántica, es una película romántica, una de las mejores y más elegantes películas románticas de la historia del cine, y en ese sentido tenemos otros posibles referentes. Uno sería Breve Encuentro, que además voy a buscarte año concreto, porque ya que lo tenemos aquí, lo vamos a buscar ahí. Es 3 películas que pueden interesarte si no las has visto, un poco no complementarias, pero por ejemplo, Breve Encuentro de 1945, película británica. Después hubo una versión con Richard Burton y Sofía Loren, me parece. Creo que era Sofía Loren la que estaba con Richard Burton. Pero esta es con Trevor Howard, el original, un original de David Lean, 1945. Breve Encuentro, una de las mejores películas románticas de la historia del cine. El otro referente por temática, por el tono que tiene la película y tal, sería Vacaciones en Roma. Vacaciones en Roma igualmente es una película que puede servir como compañera de viaje de esta que estamos hablando. Una película de 1953, dirigida por William Wyler y protagonizada por Gregory Peck y por Audrey Hepburn, que también habla de esta relación, ¿no?, como de estas dos figuras, estas dos personas totalmente distintas, procedentes de mundos distintos, que se cruzan en un momento determinado y que después se separan. Y finalmente tendríamos, para mí, la reina del cine romántico de toda la historia del cine, que es Hiroshima Mon Amour, que es una película de 1959 y que dirigida por Alain Resnais, tiene un guión un diálogo de Marguerite Duras y está protagonizada por Emmanuel Riva y Eiji Okada, que curiosamente también transcurre en Japón. No es porque transcurra en Japón, ¿vale? Es una película en todo tremendamente distinta a esta que estamos repasando de Sofía Coppola, pero en lo sentimental, en lo emocional, en contar una historia de amor, para mí estas serían de las 4 reinas imprescindibles del cine sentimental, del cine romántico, como lo quieras llamar. Entonces, como digo, en esta secuencia paradigmática de la película que estamos comentando, con esa frase, que sería una de las grandes frases del cine romántico, parece que se instituye el protagonismo de ella. Porque ella, cuando ella confiesa y dice, estoy perdida,
esto tiene arreglo. Entonces él empieza a hablarle y tal, y se ve que él hace un poco un papel como de mentor, cuando habla del matrimonio, cuando, en fin. Y ahí sí parecería que ella se constituye como protagonista, ¿no? Además, esa secuencia, recordarás, Jolie, que acaba con los dos, además mantienen siempre una distancia en la cama, porque esto es un rollo platónico, esto es un rollo claramente platónico. También hay que decir una cosa, si se lían sexualmente, o sea, físicamente, si echan un polvo, hablando en plata, esto se cae. Está claro, esto se cae. De ahí el manejo de la elipsis. Entonces, curiosamente en todas estas películas se maneja, en estas que he dicho, se maneja ese rollo platónico, ¿no? De no entrar en lo físico, porque si no esto se cae. Por el tipo de tono que tiene la película. No significa que introducir lo físico rompa con... No. Significa que en este tipo de discurso, en este tipo de relato, en este tipo de fábula, con el tono que nos están contando de esta fábula, entrar en lo físico no procede. Hay otras historias románticas en las que entrar en lo físico sí procede y se puede entrar perfectamente, pero en este caso no. Se me ocurre una muy buena, que también es una gran historia romántica, como casi todas las del cine negro. Casi todas las películas de cine negro tienen esa componente de melodrama, que son grandes historias románticas. Pero, por ejemplo, pensando en Fuego en el cuerpo. En Fuego en el cuerpo todo es físico. Es físico. En el diálogo incluso se habla de todo lo que hay que hablar, no hay ningún problema, y es una historia donde hay una historia de amor. Independientemente de que después domine el cine negro en determinadas claves. No voy a hablar más de ella, bueno, no puedo hacer spoiler, porque no es la que tú has pedido, no sé si la has visto. Pero Fuego en el cuerpo sería una historia romántica de clave física, ¿vale? Independientemente de que después cada uno vaya ahí a lo suyo e intente rascar para su bolsillo, ¿no? Por decirlo así. Pero con todo y con eso hay una historia romántica. Igual que pasa en Retorno al pasado, donde no es que no hay tanto clave, no hay física, porque es una historia clásica de cine negro estadounidense, pero... En cualquier caso, te pongo un ejemplo, ese sería uno, Fuego en el cuerpo. Aquí estamos hablando de otra cosa. Bueno, pues en esta secuencia paradigmática todo indicaría que ella es la protagonista, ¿vale? Porque ella revela, soy yo la que está perdida, estoy perdida y tal. ¿Qué pasa? Que después vamos a ver poco después, bueno, y además porque cuando acaba esta secuencia, después de esta secuencia paradigmática, ¿a dónde vamos? A planos de ella, inmediatamente a planos de ella. A planos en los que tenemos puntos de vista subjetivos de ella, el tema, vemos lo mismo que ve ella, hacemos esta especie de despliegue visual de ella, y ese viaje que hace ella, donde está muy curioso también el tratamiento del espacio que hace la directora en ese momento, cuando ella sale y al principio vemos que había hecho un viaje anterior y había visto un templo, que es cuando se pone a llorar al teléfono, otro tema, o sea, digamos que durante casi toda la película, la parte más intensa, la parte más íntima, la parte más, digamos, más reflexiva de la película, podría parecer que es la de ella, y es donde hay un despliegue visual, y Sofía Coppola, que es muy, muy astuta con esto, sabe darle un despliegue visual de un tipo a ella, a la situación de ella, de estar perdida de ella, pero también le da otro despliegue visual y todo un peso de protagonismo a él y a la situación de estar perdido él. Y llegará un momento en que, aunque cuando salimos de esta secuencia paradigmática nos la pone a ella como el centro del relato y vemos cómo ella viaja, hace este viaje en tren y llega a ver este templo, y tenemos ese uso del espacio que digo yo de Scarlett Johansson con un gran paisaje, en un gran plano general y demás, y cómo ella ve a esta especie de matrimonio recién casado, de ese ritual japonés, con Sofía Coppola poniéndote ese plano de detalle de cómo él le da la mano a la esposa recién casada y tal, bajo el paraguas de la sombrilla esta roja y tal, que esta es la reflexión, o sea, esa pincelada visual, ese primer plano de las manos de los recién casados, te está hablando de que en el fondo esto es una reflexión sobre la pareja. Por eso ellos están hablando del matrimonio, los dos están casados, están en distintas fases de matrimonio, están en distintos matrimonios. Por eso es tan importante el papel de los cónyuges, que está muy bien trabajado, porque hay que decir una cosa, esta película, como todas las demás que he citado, es una película muy elegante, y no solo visualmente, sino narrativamente. Cómo introduce
por las llamadas telefónicas de Lydia, de la mujer del personaje de Bill Murray, digamos esa especie de absentismo que vemos en el papel de él, ¿no? Del marido del papel del personaje de Scarlett Johansson, que está metido en su mundo y tal, y con esa entrada de esta superestrella rubia de acción que conoce al marido, y cómo maneja, lo bien que maneja Sofía Coppola ese momento en que entra esta mujer en la vida. Ellos van abrazados y de repente viene esta hombre, fulanito, ¿qué tal? Se pueden hablar, y cómo lo bien que sabe dejar esa es una secuencia de montaje. Lo bien que sabe dejar la interpretación, todo en la interpretación de Scarlett Johansson, pero no la deja sola, porque todo está en ese plano en el que está, aquí está, no sé cómo vas a ver esto, a ver si me ubico, bueno, está la rubia, está el marido y Scarlett Johansson está en el centro. Y entonces de repente hay un plano, en el plano siguiente están la rubia y el marido, pero Scarlett Johansson ya no está, ha sido expulsada de la conversación. Y después hay otro plano en el que vemos que la rubia no está y está Scarlett Johansson, pero está tapada por el marido, está como un poco por detrás del marido, ¿no? Y a todo esto el marido todavía no ha dicho, esta es mi mujer, fulanita, todavía, eso lo dice después, ¿no? Pero primero ha estado tonteando con la otra y la otra con él. Y todo ese tonteo se refleja en la mirada y en los gestos de Scarlett Johansson. O sea, es una escena, es una secuencia de actriz, defendida por la actriz, pero por la actriz respaldada por el montaje. Es muy interesante ese encuentro, ¿no? Bueno, pues en todo esto, la entrada de estos cónyuges en el relato, que además, fíjate que no es casualidad, como al principio es Lydia, la mujer de Bill Murray, la que le manda un fax a las 4 de la mañana, que esto es una comedia en definitiva, es una comedia romántica, y está el hombre tirado en la cama, que no se puede dormir, y de repente, cuando ve que suena el fax, se queda pasmado y dice, bueno, ¿pero qué hora es? Mira, son las 4 de la mañana, la otra le ha mandado un fax. O sea, la otra ni se entera de qué hora puede ser en el lugar donde está el marido. O sea, y le manda un fax diciendo que se le olvida elegir un armario para esa decoración que está haciendo en su casa, ¿no? El fax volverá a aparecer al final cuando el marido del personaje de Scarlett Johansson le mande ese corazoncito y le diga, te echo de menos y tal y cual. O sea, el fax asocia un poco esos dos personajes del marido y de la mujer, que aparecen y desaparecen en el relato de manera muy puntual, de una forma muy elegante, marcando un poco a qué retos se están enfrentando estos dos, ¿no? Es decir, el reto de ellos tienen una vida, tienen un matrimonio. Pero como digo, hablan del matrimonio. La película es sobre la relación, de alguna manera las relaciones de pareja, ¿no? Y qué debe estar en las relaciones de pareja y qué no debe estar en las relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, no debe estar ese tonteo estúpido con la rubia. Y ese defender a las rubias cuando dice que es por el seudónimo este que se ha buscado, y le dice el marido, le intenta defenderla y le dice que es una intelectualoide, poco más o menos, ¿no? Que no debe estar y que debe estar, ¿no? Entonces, ya digo, después de esa secuencia paradigmática podríamos pensar que la protagonista es ella. Pero es que después de ella, automáticamente, Sofía Coppola nos vuelve a meter en esa corriente en paralelo de lo que hace él y de cómo él está atrapado. Porque mientras que a ella nos la muestra absolutamente libre, es como si ella se hubiera liberado y hubiera conseguido, digamos, empezar a respirar un poco, no estar metida dentro del hotel, que es como una jaula, digamos, de cristal, ¿no? Sino que ella se ha liberado yendo a esos templos y viendo esos paisajes y demás, en esos grandes planos generales. El plano que nos pone de Bill Murray es un plano de Bill Murray desenfocado primero en un espejo, encuadrado por el espejo, y otra vez ese plano desde detrás del cristal de la ventana del hotel y esa ciudad que está ahí fuera, pero que es, digamos, como si estuviera en otro mundo, como si estuviera en otro lugar, como si ellos estuvieran siempre encerrados en el hotel, ¿no? Y Bill Murray está doblemente encerrado, está encuadrado en el plano, pero además, digamos, es cuando se está afeitando y tal, y a partir de ahí te deja todo vamos a llamarlo así, un paréntesis de protagonismo de él en solitario, como hemos tenido antes el protagonismo de ella en solitario. Entonces, mi opinión es que son dos protagonistas, que es cuando va a la tele, le hacen bailar y todo esto, ¿no? En mi opinión, es importante esto del protagonismo, porque no es una historia de una persona. Hemos dicho que la clave es la historia de pareja. Ahí tenemos la secuencia paradigmática de qué debe estar y qué no debe estar en una pareja, de cómo esta pareja se forma por dos personas que además tienen sus propias parejas, sus propios matrimonios, de los que hablan continuamente en su relación, y cómo en esta relación platónica que montan entre los dos, sus matrimonios están presentes y son muy importantes, ¿no?
Entonces, el tema es eso, las relaciones sentimentales de los personajes, ¿no? Las relaciones de clave romántico y las relaciones, el amor. Hablar de lo que es el amor en una pareja, ¿no? Cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla y cómo en un momento determinado puede llegar a un declive o algo así. Y decía antes, en la secuencia paradigmática ella dice, estoy perdida, esto tiene arreglo. Pero es que después veremos a Bill Murray en la bañera, en esa bañera con ese tono verde de luz que marca un poco esa secuencia, y suena el teléfono, lo coge, es la mujer, y habla con ella. Y la mujer le viene a decir que la moqueta esa que quieren poner, que no la despachan hasta dentro de un mes, que elija otra y tal, y él dice, ahora mismo, no sé, elige tú, yo ahora mismo estoy perdido. Repite la frase de ella. Es decir, hay un equilibrio de protagonismo, ¿vale? Ella está perdida, pero él también está perdido. Entonces, creo que hay un protagonismo doble, porque precisamente es esta historia, es una historia romántica, y las historias románticas son de dos, no de uno. Cuando una historia romántica es de uno, malo. Es de dos, por pura coherencia. O sea, una historia romántica siempre es de dos personas. En este caso, dos personas que se cruzan y tal, ¿no? Y bueno, al explicar esto de la secuencia paradigmática y demás, yo creo que ya aborda muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es muy importante cómo incide mucho en esos planos del cristal, tanto de la ventanilla del coche como de los cristales de la ventana y hay un plano, el plano del bar, es muy curioso, muy interesante el plano del bar, porque en el plano del bar, ese bar que es como recurrente dentro de la relación que montan entre los dos, en el plano del bar, la primera vez que vemos el bar tenemos como una especie de paralelo establecido, está la muchacha está cantando, pero después hay como una línea de lámparas, una línea diagonal de lámparas, y frente a esa línea diagonal de lámparas lo que tenemos es ella cantando, pero además tenemos el cristal también de esa ventana gigantesca del hotel que da lugar a esa ciudad que está siempre al otro lado, ¿no? O esa ciudad que está... Es muy interesante cómo utiliza Sofía Coppola los desenfoques en toda la película, y concretamente para presentarlos a ellos dos y para presentar el vínculo entre ellos dos. Porque el recorrido del arco de viaje que hacen ellos dos, primero por separado hasta que se juntan, y después cuando hay esa especie de discrepancia, de celos, de esos cuernos que no son cuernos, ¿no? Pero bueno, que él le pone a ella con la cantante y demás, que da lugar a ese plano muy bueno de la mesa donde están absolutamente separados los dos con la comida en medio, ese desencuentro que después lo van a reparar al final cuando suena la alarma y todo esto, ¿no? Y donde se establece muy bien un poco cómo circulan los personajes, porque es él el que después de la alarma se dirige hacia ella, en ese otro plano general. Ella está en un lado y él atraviesa y es él el que se dirige hacia ella. Esos pequeños detalles, por eso es una película muy elegante que dice mucho visualmente y que no necesita el diálogo. Entonces, estos dos alienados, porque son dos personajes, dos peces fuera del agua, ¿no? Allí en Japón, tienen un recorrido, un arco, ¿no? Cuando se conocen la primera vez, cuando se ven la primera vez, cosa que ella no recuerda, pero él sí. Por eso digo lo del protagonismo, es de los dos. No es solo de ella, también es de él. Después tienen esa conversación, cuando están en la cama, y tenemos esa frase, o sea, ese diálogo de ella de, no, la primera vez que te vi ibas con el smoking y tal, te sentaba muy bien el rímel, y él le dice, no, la primera vez que nos vimos fue en el ascensor. Bien, pues en el ascensor, efectivamente empieza, digamos, ese vínculo, y curiosamente cómo plantea Sofía Coppola la secuencia del ascensor. En la secuencia del ascensor, al principio, a Scarlett Johansson casi no la ve el espectador. No se fija en ella, porque nos estamos fijando en Bill Murray mirando a la niña japonesa, y cuando Bill Murray la mira a ella, es cuando ella deja de estar desenfocada y empieza a estar enfocada en el espectador. Y la mirada del espectador la descubre a ella. Entonces ella le mira, se sonríe y tal. Pero ella después no se va a acordar de eso, pero ahí empieza la movida. Después está el segundo paso, es en el bar, cuando él ha salido de esa sesión de publicidad absolutamente absurda, donde, por cierto, no llegamos a saber nunca lo que exactamente. Hay una discrepancia de entendimiento entre el director, lo que dice el director y lo que traduce la traductora, y él se pone bastante mosqueado con el asunto, comprensiblemente, por otra parte, el personaje de Bill Murray. Después de eso, es cuando está esta mujer cantando y la gente está aplaudiendo y él está haciendo así, y ahí se produce ese intercambio de miradas, ella le manda la copa y tal. Segundo paso.
Y el tercer paso, digamos que sería ya cuando, digamos que entabla una relación más directa, que va a acabar ¿cómo? Pues va a acabar con ese plano de los dos en la cama, con ella encogida, y él tocándole el dedo del pie que se ha herido y demás. Eso es todo lo físico que va a haber en el tema. Bueno, y el abrazo final y el beso, ya está. Por eso digo que es una clave platónica, claramente, y que no pueden ir más allá. Bien, pues en todo ese arco, fíjate cómo ella al principio, Sofía Coppola, marca el enfoque y el desenfoque de los personajes. Después, cuando estén en el karaoke, que es diríamos que es la columna vertebral, es el punto central, el epicentro de la relación de ellos dos, cuando ella empieza a bailar con esa peluca que se pone, y ella empieza a cantar, perdón, no a bailar, empieza a cantar, y lo mira a él, el intercambio de miradas, ahí se produce el enganche definitivo. Ahí la relación pasa a otra fase, ¿no? Y ahí la elegancia y tal. Y después tenemos ese plano en el que Sofía Coppola primero nos muestra el perfil más o menos perfil, de Scarlett Johansson, y dice, bueno, pues señoras y señores, con ustedes tal, y le presenta a él. Y entonces, él que está desenfocado, es enfocado, y queda ya, digamos, desenfocada fuera del plan y demás. Juega mucho con el enfoque y el desenfoque, y con lo importante que es el enfoque y el desenfoque, ¿no? en la película. Y yo creo que parte del relato es eso, es decir, creo que en ese plano donde ella está cantando y él, digamos, la está mirando, seguido de ese otro plano en el que ella le presenta a él en el karaoke, lo que es todo lo que contiene la secuencia del karaoke, eso podría ser la paradigmática, pero no lo es. Porque donde realmente resuelven, donde realmente intiman, donde realmente se acercan más, es en la otra secuencia, después de haber visto la película de Fellini, la Dolce Vita, es cuando están hablando ellos dos y están justo, tenemos ese plano cenital sobre ellos y están separados, pero bueno, o sea, acaban teniendo un contacto, ¿no?, relativo, teniendo en cuenta que ellos al principio establecen cierto vínculo porque ninguno de los dos puede dormir, eso no hay que olvidarlo, cual es también ciertamente metafórico, ¿no? Es con la movida del jet lag y demás, pero ellos todo va a girar en torno a la cama, pero va a girar en torno a la cama a la necesidad de dormir, porque es lo que les convierte en peces fuera del agua. El marido de ella puede dormir perfectamente y además ronca como un berraco. Y la esposa de él podrá dormir en su horario, porque claro, a él, a ese horario que él debería estar durmiendo, le manda fax y movida de estas, ¿no? Entonces, también está el tema de la comunicación, de no entender el idioma, de estar un poco bastante desubicados y todo esto, ¿no? O sea, esos son otros temas que hay en la película. Pero eminentemente, con ese plano de la mano del japonés cogiendo a su a su esposa, con la que acaba de casarse, pues es un poco ese tema, ¿no? En realidad es el tema de la este. Y vamos con el final, antes de acabar, para que no se me olvide, el tema del final. Sobre el final hay todo tipo de teorías disparatadas. O sea, hay unos disparatados de la vida, unos zumbados de la vida, que además a mí me interesa mucho esa versión, pero que no responde evidentemente a la realidad, que dicen que es un invento, o sea, a ver, se han inventado que esto es un viaje en el tiempo del personaje de Bill Murray, que en realidad es el marido de ella, lo cual es absolutamente disparatado, porque ahí se hace mucha incidencia, de hecho cuando al principio él va con esa camiseta estúpida y entra en la habitación de ella, que se produce el primer momento de intimidad, que ella se vuelve así para no verle mientras que él se quita la camiseta y se le da la vuelta y tal, y él le dice, córtame la etiqueta y tal, y ella dice, eres muy alto. Y entonces él se siente y dice, tú eres muy bajita, no puede ser que tú seas muy bajita y tal. Bien, pues ese momento, es decir, a ver, el marido de ella tendría que haberse subido a 3 banquetas para tener la altura del amigo Bill Murray, con lo cual esta teoría es un poco disparatada, pero bueno, que sostienen que él es el marido de ella, que ha viajado en el tiempo, y que por eso no intenta entrar más a saco con ella en lo físico, porque no quiere reventar la relación que ella tiene en su pasado con él en su versión más joven. Y que lo que le dice al final es que suba y le diga a su marido todo lo que le tiene que decir y demás, y que bueno, que sigan adelante y todo esto, ¿no? Porque él estaría convencido de que la ha descuidado a su mujer, y la ha perdido, la va a perder y demás. Que al mismo tiempo la mujer esta que le llama, a la cual se llama Lidia varias veces, o sea, no tiene el mismo nombre, pero estos cachondos se lo han inventado todo, y sería Scarlett Johansson en el futuro. En fin, una movida de estas disparatadas, no. Más allá de eso, sí que es cierto que Sofía Coppola
ha sostenido la teoría públicamente, ha declarado que esa secuencia ella la deja como una cosa íntima entre los dos, lo que él le dice al final a ella. En España traducen algo sobre la sonrisa, le da una traducción hablando sobre la sonrisa de ella, él le habla a ella sobre la sonrisa, eso que le susurra al final. Y la teoría que más que ha cobrado mayor respaldo ha sido la que dice, la que sostiene que él le dice a ella: tengo que irme, pero no dejaré que eso se interponga entre nosotros. Vale, que cada uno arrima el ascua a su sardina, ¿no? Unos le mandan a ella que hable con el marido y proteja la inviolabilidad del matrimonio, del vínculo conyugal. Otros, la teoría más dominante es: tú no te preocupes, que ya ahora me voy, pero ya nos veremos. Y después está esto del viaje en el tiempo, ¿no? Pero sí hay un tema al final que me parece curioso. Y es que por el montaje de la película, por lo que muestra la película, creo que es significativo que hay una teoría que sostiene que él se lo ha imaginado. Que él se imagina que la ve a ella al final. Y que se baja del coche y le dice lo que le diga a ella al final. Que él imagina esa última despedida, ¿no?, entre ambos. Y ese beso. Que es lo importante, no nos engañemos. Y esta teoría lo que dice, y a mí me parece interesante, es que si observamos la película, cuando ella le da la chaqueta, él se sube en el coche y la vemos a ella, tiene ese plano en el cual la vemos a ella en el ascensor, se cierran las puertas del ascensor y ella sube. Bueno, puede que baje, ¿no? Pero ella se mete en el ascensor y él se sube en el coche. Entonces él, mientras que va en el coche, pues va pensando en sus historias, en ella, va pensando en ella, claramente. Y es significativo, es curioso, cómo en ese momento es cuando la ve, que además al principio podría ser ella, podría ser cualquier mujer. Esto me ha recordado una secuencia de Vértigo, de la película Vértigo de Alfred Hitchcock, cuando en la segunda parte de la película, cuando arranca la segunda parte de la película, no sé si la has visto, así que no te voy a hacer spoiler, ¿vale, Yoli? Pero en la segunda parte de la película, el protagonista, James Stewart, cree ver a una mujer rubia saliendo de un hotel, que es como el personaje que es clavada, o a él le parece clavada, y al espectador se le disfraza, como que se parece mucho al personaje de Kim Novak. Y a mí me ha recordado mucho esta escena también, ¿no? Puede ser ella, pero en cualquier caso, él va en el coche, ella se ha pirado para arriba, o en cualquier caso ya ha cerrado el ascensor. Y él va en el coche, cuestión tiempo, y ya se la encuentra en medio de la calle. Según esta teoría, él lo ha imaginado, porque es físicamente imposible que ella se haya presentado en esa calle cuando el coche ya ha recorrido bastante, porque te mete plano por el túnel y tal, digamos que anterior al túnel, pero hay un plano del coche en el cual vemos que él tiene un desplazamiento físico en el coche y ella es una supercorredora o se ha teletransportado, porque de repente ha aparecido en esa calle. Eso es lo que te sostiene esta teoría. A mí me parece una teoría curiosa e incluso interesante, ¿no? Porque materializaría algo que él ha querido hacer pero que no ha podido hacer, que es despedirse de ella como Dios manda y con un beso. Y en lugar de eso de me has traído la chaqueta, no creí que fueras a venir y todo este rollo, ¿no? Que hacía falta esa parte, pero bueno, que el hecho de que sea imaginada por él, pues también influiría en esa clave de protagonismo que decimos, ¿no? Como hasta qué punto ese primer plano, sin verle el rostro a ella, solo le vemos la espalda, el trasero y las piernas, ¿de acuerdo? Y como todo podría ser una flipada, una enajenación de este hombre que ha imaginado una compañera para sobrevivir dentro de ese laberinto donde todo le parece extraño y ha buscado una amiga. Una amiga. Porque si nos damos cuenta, él tiene relaciones sexuales. Sabemos que tiene una, seguro, con la cantante, que te lo hace muy bien, otra vez enfoque-desenfoque, el tema de la botella de champán con las dos copas. Pero entonces aparece Scarlett Johansson en la puerta y se produce esa... Sabemos que ha tenido esa relación sexual con la cantante, también por escape, después de hablar con la mujer y frustrarse bastante cuando la mujer le dice: no, ya los niños se van acostumbrando a no tenerte por aquí cerca y tal.
durito. Y por otra parte, y le dejo otra vez con el teléfono colgado, y por otra parte, antes sabemos que ha tenido, por lo menos se ha pegado un cabezazo contra la pared con la mujer esta que dice rompe las medias, rompe medias, que es una escena muy divertida de la película, porque es todo muy absurdo, ¿no? Y él se queda allí como enredado y tal. No sabemos qué ha pasado ahí, porque juega mucho con la elipsis, desenfoque elipsis, pero en cualquier caso sabemos que ha tenido una relación con esta mujer pelirroja, que es la cantante, que aparece al principio y tal. Y este rollo de la enajenación, teniendo en cuenta el tema del jet lag, el despiste, en fin. A mí me gusta esta teoría. No digo que sea esa, no digo que sea acertada. Digo, o sea, no la suscribo al 100%, pero me gusta acabar este vídeo con esta posibilidad, ¿no? De decir, con esta duda, con esta incógnita, ¿él lo imaginó todo o no lo imaginó todo? Lo cual me lleva de vuelta a Vértigo, a la película Vértigo de Alfred Hitchcock, que si puedes echarle un vistazo, porque también tiene este puntito romántico interesante, ¿no? Pero bueno, que ya digo, no la suscribo al 100%, pero ahí está. Y yo creo que esta despedida es la despedida icónica, ¿no? El no saber realmente qué le dice ella a él, ¿no? Y es muy divertido porque además cada uno se inventa aquello que se ajusta más a lo que él quiere ver en la película. Yo creo en la película lo que es una relación platónica. Creo que uno de los hallazgos de la propia Sofía Coppola al contar esta historia es la sencillez y lo muy cerca que se pone de la realidad. Habla mucho de la crisis de los 50, cuando ella le dice, ¿te vas a comprar un Porsche? O tal, y él dice, pues me lo estaba pensando. Pero al mismo tiempo ella habla también, es que los dos están en distintas fases de su vida, de su viaje vital. Ella está intentando decidir quién es, y de alguna manera él ya sabe quién es, pero se está dando cuenta de que está tan perdido como cuando no creía no saber quién era o qué quería hacer con su vida, ¿no? Porque él establece esa idea de, vengo aquí a hacer un anuncio de whisky, que no lo dice, pero lo que viene a decir, me importa una mierda, pero podría, en lugar de estar haciendo teatro, que es lo que realmente le gustaría hacer. O sea, estamos otra vez con las frustraciones de ambos, es decir, los dos están perdidos, y lo dicen, como he dicho antes, en el diálogo, ¿no? Y ese juego es lo que hace interesante la película. Es una historia romántica, evidentemente. Es una historia romántica muy elegante. Es una historia romántica que se traduce en una clave platónica. No llega a lo físico, por decirlo así. Y dentro de ese esquema platónico y demás, podría estar dentro de la clave de mujer imaginada, ¿no? Que es un recurso habitual del cine romántico, del cine romántico desde el principio. Hay otra película interesante, Jenny, es otra película sobre una aparición fantasmal y demás, femenina, tal. Normalmente estas películas están contadas desde el punto de vista masculino, pero aquí hay un peso importante de la mirada femenina, y no solo porque sea directora, sino por el trabajo que ella hace, ¿no? Y se ve bastante en lo que digo, en el tema de cómo Sofía Coppola consigue hacer secuencias donde no se plantea, digamos, un erotismo forzado, sino que, bueno, el erotismo está ahí, pero no es un erotismo forzado. Incluso hay una secuencia en este sentido muy interesante, que es cuando ella le manda una nota para que vaya a buscarla donde están los amiguetes, y acaban en un bar donde hay chicas desnudas haciendo allí bailes y tal, ¿no? Entonces llega ella y dice, ¿qué pasa aquí? Y dice, no, que están ahí, están haciendo una lección de ballet, están los amigos de ella mirando a una chica bailando y todo esto, ¿no? Y él pues está ahí, el hombre mirando, que cree que la muchacha que está haciendo eso tan psicalíptico y tal, se va a romper la crisma, ¿no? Y hay un momento que ella hace una especie de figura rara, la bailarina, y él hace el intento de sujetarla porque cree que se va a caer. O sea, en ningún caso está flipando a nivel, por decirlo así, erótico festivo con ella, sino que está sintiéndose otra vez fuera del agua, como un pez fuera del agua, incómodo, como se siente con la de las medias, esta de rompe medias y tal, ¿no? Entonces es muy divertido cómo aborda el tema sexual en toda la película Sofía Coppola, ¿no? Dejándolo normalmente fuera de la relación central, que es la de ellos dos, ¿no? Que evidentemente sí que hay un atractivo, si no, no puede haber, si no hay un enganche de carácter, si no hay un atractivo entre ambos, no se atraen de alguna forma, no existe la historia romántica, pero que no la convierte, digamos, en un epicentro, digamos, de la historia. Hay un intercambio más de carácter más intelectual, si se quiere, que por supuesto físico, ¿no? Y bueno, así en general, pues estas son las cosas que se me ocurren sobre una película que tiene mucho más que hablar, pero bueno, que yo creo que hemos repasado un poco así las pinceladas generales. Vuelvo a agradecerte la paciencia, lo que has esperado para tener la videocrítica,
y te agradezco que me hayas, digamos, pedido la crítica, porque eso también me ha permitido volver a ver la película. Y como decía al principio, es interesante repasar películas de estas para reubicar un poco la opinión inicial. Normalmente a mí no me cambia la opinión inicial, insisto, sigo diciendo que creo que esta es la mejor película de Sofía Coppola, o por lo menos la más completa, aunque tiene otras buenas. Y en algún momento, pues creo que volverá a sorprender. Probablemente esto tiene que ver con fases de la vida también de la propia directora, y en algún momento encontrará un tema por una cuestión de existencial, como le ha pasado a otros muchos directores, que la llevará a hacer otra. Yo creo que llevará a hacer otra película de este nivel, de este alcance. Y aquí lo dejamos, Yoli. Nos vemos en otra, desde aquí, desde la Palla en Cueva. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.